Hola, soy Cristo, ¿me recibes? ¿Quién es Cristo? ¿Y por qué yo debo de recibirlo? ¿Y por qué hemos dicho que si usted tiene un pastor, evangelista, maestro, profeta o apóstol, lo invite a escuchar este mensaje? Porque posiblemente ellos reciban a Cristo. Es interesante pensar en esto. Lo primero que podemos mirar acá es que en el Apocalipsis nuestro Señor estaba fuera de la iglesia. En este mensaje que se le da a la iglesia, una iglesia que adoraba al Señor, Él dice ahí en el verso 20 de Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, que aquella iglesia aparentemente que tenía muchos bienes materiales y que adoraban al Señor, y el Señor dice, no, yo no estoy adentro, me dejaron afuera y yo estoy aquí tocando la puerta a ver si me dejan entrar, porque Él estaba afuera. Entonces muchas veces nosotros no sabemos o no estamos seguros, y es posible que Cristo esté fuera de ese edificio donde nosotros vamos a cantar, y pensamos que Cristo está ahí o que Cristo está aquí y el Señor está todavía fuera. Así pasó con esta iglesia. Él dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, lo primero es examinarnos para saber si Cristo realmente habita en nuestros corazones. ¿Cómo sabemos? Bueno, miremos un pasaje muy importante. El apóstol Pablo otra vez habla a la iglesia. Y a la iglesia les dice, hijitos míos, eran sus hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ellos no terminaban de nacer a esta luz, de nacer al reino, de nacer de nuevo completamente. No terminaban de ser renovados y transformados. Y el apóstol Pablo les dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, él les dice a la iglesia, a los Gálatas, les dice, hasta que Cristo sea formado. Recuerda que formado viene de morfos, viene de hasta que Cristo sea copiado, hasta que Cristo sea impreso, hasta que Cristo sea moldeado. Entonces resulta que Cristo tenemos que ser vestidos de Cristo, tener o recibir la sabiduría de Cristo, decir como el apóstol Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que yo vivo en este cuerpo lo vivo en la fe de Cristo o del Hijo de Dios. Entonces, esto es que Cristo se ha formado en nosotros, que nosotros descansemos en su justicia, en su amor, en su fe, en su sabiduría, y que seamos revestidos. O sea, ya el vestido de Adán se quita y ahora nos vestimos del Señor y nos vestimos de su coraza, de fe, de amor, de justicia y todas estas cosas del evangelio que dice allá en Efesios. Listo. Entonces, Cristo pueda que esté fuera, Cristo pueda que esté adentro. Todo esto va a depender si Él ha sido formado, si Él ha sido copiado, si su imagen se refleja en mí. Porque recordemos que Dios no busca las obras de los hombres. Él lo que busca es ver a su Hijo. Por eso el apóstol Pablo dice que al Señor le plació revelar a su Hijo en mí. El que yo vea a Cristo en mí es una revelación, porque entonces ya yo no me veo débil, no me veo ni fracasado, ni en pecado, ni en dudas, ya me veo fuerte. Por eso dice el apóstol, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque ya ahora yo me veo Cristo y entonces ya no me veo débil, ya no me veo fracasado, ya no me veo confundido, no me veo ni arruinado ni nada, sino que yo digo, eso es un como, el apóstol Pablo dice como empobrecido, pero enriqueciendo a muchos. Entonces, esto es un como, bendito sea el Rey para siempre. Qué gozo. Alabado sea el Señor. ¿Quién es Cristo? ¿Sí? ¿Quién es Cristo? Porque estamos con el tema de hola, soy Cristo, ¿me recibes? Y estamos hablando de que el Señor real y verdaderamente habite en nuestras vidas. Es más, que Él nos envuelva, como dijo el apóstol Pablo, que
en Él caminamos, en Él somos y en Él vivimos. Eso significa ser bautizado, ¿sabía? Ser bautizado es introducido, ser metido en, y cuando yo soy metido en Cristo, yo soy bautizado en Cristo, entonces yo no veo mi mundo fuera de Cristo, porque en Él caminamos, en Él existimos, en Él vivimos, como dicen Hechos. Todo es Él y todo lo que está alrededor habla de Él, de su justicia y su amor. Esto es lenguaje de fe. Okay. Pero seguimos entonces. ¿Quién es Cristo? Bueno, Cristo significa autoridad. Cristo significa unción. Cristo significa poder. Esto es Cristo. Él es autoridad, Él es unción o el ungido, Él es poder. Él es el prometido, ¿verdad? Viene del griego Christos, el Cristo o ungido. Bueno, a los primeros creyentes se les llamó Cristos, se les llamó Cristos. ¿Por qué? Porque ellos eran los hijos de Cristo, hijos del ungido, hijos del poder, hijos de Dios. Eran una representación o una imagen hasta que Cristo sea formado. Eran un molde pequeño del Cristo, del Dios viviente. Por eso a los creyentes se les llamó Cristos. Por eso es que nuestra vida no puede existir fuera de Cristo. Tiene que estar dentro de Cristo, porque en Él somos justos. Dentro de Él, en esa simiente, como dice Juan, que el que está en Él, el que permanece en Él, dice, la simiente de Dios no le deja pecar. ¿Y por qué? Bueno, porque si mi vida está metida en Él, Él no puede pecar. Y como Él no puede pecar, Él dice, yo te santifico, yo te justifico, yo te purifico. En mí estás completo. Bendito sea el Rey para siempre. Alabado sea el Señor. Cristo, entonces, ungido. En el principio era el Verbo. Esto es Cristo. Ponga atención, porque en el principio era el Verbo. ¿Qué es el verbo? Bueno, un verbo es como saltar, como cantar, como hablar. Eso es un verbo. Un verbo es acción, y en el principio era el verbo, aquello que comienza a producir acción en toda la creación y en todo el universo. Entonces dice que en el principio era el verbo, pero ese verbo, esa acción, esa unción, ese poder, dice que era Dios mismo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y sigue diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que el verbo, la acción, la palabra, la unción, la autoridad, el Cristo produjo todas las cosas. El Cristo estaba con Dios y el Cristo era Dios, y por medio de Él se hicieron todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho habría sido hecho. Entonces, esto es el Cristo. Juan 1:14 nos sigue hablando sobre este Cristo y dice, y aquel verbo, aquella acción, aquel poder, aquella unción, aquella autoridad, aquella palabra creativa, y aquel verbo fue hecho carne. Algunas versiones dicen, y aquel verbo habitó en un tabernáculo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, ¿qué pasó con ese Cristo, esa unción, esa autoridad, ese poder creativo de Dios? ¿Qué pasó? Bueno, que vino a habitar en carne. No se le olvide esta parte, porque es muy recordar que el verbo, el Cristo, la autoridad, el poder creativo estaba con Dios en el principio y era Dios mismo, pero este verbo, autoridad, unción, palabra creativa, viene y dice que se manifiesta, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria de este Cristo, pero ¿cómo la vimos? No la podíamos ver así con nuestros, ¿verdad? Porque dicen por ahí que no hay quien vea a Dios y viva. La gloria de Dios es tan grande que para nosotros ver la gloria de este verbo,
o de este Cristo, teníamos que verla a través de, ¿cómo? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. O sea, venimos nosotros a conocer al Cristo, pero en una figura de un hijo, de un hombre, de un cuerpo, de una carne, porque Él fue manifestado en una carne o en un cuerpo, y ahí conocimos la gloria de Dios, pero en una dimensión diferente, porque la gloria de Dios no podía solamente manifestarse. Sin embargo, esta es la primera vez en que la gloria de Dios, el verbo, Dios mismo, es la primera vez en que Dios se acercó realmente hasta caminar entre los hombres. Por eso el Señor dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, porque Él significa reino de los cielos. Por eso que cuando yo le recibo en mi corazón, me doy cuenta que recibí que Él es el reino de los cielos. Está entre vosotros, claro, porque era el mismo caminando, era Dios caminando sobre la tierra. Entonces, dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso es esto. Bueno, ¿quién es Jesús? Porque hemos estado hablando del verbo, del Cristo, de la acción, del poder creativo de Dios por medio del cual todas las cosas fueron creadas. Hemos dicho que Cristo significa unción, significa poder, significa autoridad, que el Cristo era el ungido prometido, era el verbo de Dios que habría de manifestarse en un cuerpo, en un hombre o en una carne, porque era el único modo en que la gloria de Dios podía dejarse ver, era la forma en que Dios mismo podía acercarse, esa era la manera en que el hombre podría acercarse. Bendito sea el Rey para siempre, alabado sea el Señor. Ok, ¿quién es Jesús? Adán o hijo del hombre. Jesús viene del hebreo Yahvé, Yahweh, viene del griego Yeshua, que significa Dios y Salvador. Pero para nosotros, recordemos Jesús. ¿Cómo le miramos nosotros? Le miramos como un hombre, porque la gloria, el verbo, el Cristo, la unción, la autoridad, la palabra creativa habría de manifestarse. Era el único modo en que podía acercarse a nosotros a través de un cuerpo. A través de un cuerpo. Entonces, Jesús significa Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Significa enviado, significa Salvador. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de un velo. Yo quisiera hablarles de Jesús, velo de Cristo para los judíos. Cuando hablamos de velo, estamos hablando del tabernáculo. Recuerda que el tabernáculo, aquella casa temporal que Moisés hizo en el desierto para que los judíos adoraran a Dios, que tenía 3 partes y que tenía 2 cortinas, y la última de las cortinas que daba acceso a la gloria y a la presencia de Dios solamente se iba 1 año, y muchas veces el sacerdote cuando entraba moría. Por eso tenían que sacarlo. Se cree que tenía una cuerda amarrada a su pie, y entonces cuando las campanitas dejaban de sonar decían, le cayó el juicio y murió. Porque, bueno, entonces lo tenía que sacar, ¿verdad? Nadie se podía acercar a Dios, porque ahí estaba la gloria de Dios, estaba la presencia de Dios. Eso es lo que se nos dice, ¿verdad? En el antiguo pacto, que ahí estaba la gloria de Dios. Y entonces, bueno, tremendo, nadie podía mirarla porque moría. Así pasó entonces con cuando el verbo, cuando el Cristo, cuando el ungido, cuando la palabra creativa, el verbo que estaba con Dios y que era Dios y por medio del cual todas las cosas fueron creadas, así sucedió también con él. Él se manifestó, la gloria de Dios, detrás de una cortina o un velo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es tan grande que solamente así podía acercarse y caminar en medio de nosotros. Entonces, hablamos aquí de ese velo que impedía que todo hombre dijera, ese es Dios.
claro, cuando lo veían en un cuerpo, entonces decían, ese no es, seguro que no, porque sabemos que su padre es José, su madre es María, ¿verdad? Y entonces ellos miraban a la parte externa y dicen, no. Y es lo que vamos a ver precisamente en este momento. San Juan 1:14 dice nuevamente, aquel verbo fue hecho carne, o fue hecho o manifestado en un tabernáculo y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando la carne o velo no nos deja ver, esto es lo que pasó precisamente acá. Los judíos no pudieron reconocer, ni entender, ni ver a Dios porque ellos miraban al velo, ellos miraban la carne y ese fue el problema que ellos tuvieron. Mateo capítulo 13, verso 54 dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Los judíos miraban lo que el Señor hacía y ellos se maravillaban. Y entonces ellos decían, pero ¿de dónde sale esta sabiduría? ¿De dónde viene este poder? Es lo que ellos no podían entender. ¿Cómo hay tanta sabiduría y gracia y poder? Porque ellos miraban al hombre y decían, pero no nos explicamos, esto es diferente a lo que nosotros hemos visto antes. Era totalmente diferente cuando el Señor hablaba. Entonces dice Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, esto es lo que pasaba, que la gloria de Dios se manifestó en un tabernáculo, en un cuerpo, en una carne, detrás de un velo, y a ese velo se le llamó Jesús. Y cuando ellos miraban a Jesús, ellos no entendían que la gloria de Dios, que el verbo, que la unción, que la autoridad, que la palabra creativa estaba dentro de Jesús. Y ellos se admiraban y decían, ¿de dónde viene esta sabiduría y de dónde vienen estos milagros? ¿Por qué? Verso 55, porque nosotros lo que vemos aquí es al hijo del carpintero. Es lo que estamos viendo aquí, que su mamá se llama María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Ellos no podían mirar más allá de la parte humana y por eso no entendían, no sabían que la gloria de Dios estaba habitando y había sido manifestada en una forma y estaba dentro de el hijo de José y de María, ¿verdad? Mateo 13:56 dice, ¿no están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahora, usted y yo sabemos de dónde las tenía, pero ellos no sabían. Ellos se preguntaban de dónde salen todas estas cosas. Si este es el hijo de José, de María, aquí vemos los hermanos y están con nosotros. Entonces, ¿qué es esto que sale de él? No entendemos. Tremendo esto. ¿Por qué? Porque estaban mirando al velo, estaban mirando a la carne y eso les impedía ver a Dios que estaba dentro de. Cuando ellos miran el velo, es precisamente ¿por qué? Porque así era en la antigüedad. El velo separaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, de los hombres. Y Jesús vino a hacer ese velo. Ahí estaba Dios muy cerca de nosotros, pero ellos no le podían mirar. Le podían sentir, claro, podían mirar los milagros, la sabiduría, el poder que salía de él, todo lo que él hacía, pero ellos seguían viendo carne, seguían viendo velos, seguían viendo al hombre, seguían viendo al hijo de José, de María, y dicen, pero aquí están los hermanos. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Mateo 13:57 dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, ¿verdad? Jesús era un impacto, pero la gente estaba mirando que era del barrio, era del pueblo, había sido niño, había crecido ahí y no podía mirar la gloria de Dios. Por eso yo decía, pero si lo conocemos y conocemos a su familia, Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa.
Bueno, es un tema para ampliarlo, pero seguimos. Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ellos veían, pero no veían. Ellos escuchaban, pero no entendían. Ellos escuchaban sabiduría como nunca antes, pero no entendían. Ellos miraban poder y milagros, pero tampoco podían ver porque su vista les alcanzaba solamente hasta lo externo, hasta lo carnal y temporal y material, y no podían ver a Cristo, al Verbo, a Dios mismo, precisamente porque así Dios lo había planeado. Ahora miremos cómo estos judíos estaban atormentados, y estaban atormentados por una razón, porque ellos se confundían y dicen, pero vemos un hombre, pero vemos señales, vemos gracia, vemos palabra, vemos poder como nunca hemos visto. Y entonces estaban en un tormento, y en ese tormento dice la palabra en San Juan 10:24, y le rodearon los judíos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Ellos estaban turbados, estaban confundidos, estaban atormentados porque ellos miraban un velo, una carne, un hombre, y miraban que ahí estaba la familia y los hermanos, y estaban atormentados porque ellos se preguntaban esto y decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Verbo, la palabra creativa, el prometido, el ungido, el eterno Dios, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos querían decir, necesitamos saber si sí o si no, porque estamos atormentados. Vemos la gracia, vemos el poder, vemos la gloria, pero vemos a un hombre, entonces no entendemos qué pasa aquí. Dinos abiertamente, tú eres o tú no eres. Pero resulta que todo esto era de fe, no era de palabras. Jesús no venía a convencerlos con palabras humanas. Ellos tenían que haber entendido la palabra espiritual y haber mirado más allá del velo, más allá de la carne de Jesús, y encontrar al Cristo. El Señor Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dicen que soy yo? Y él lo hizo con toda la intención de conocer si ellos podían mirar más allá de el velo de la carne de la humanidad. ¿Quién dicen que soy yo? Gran pregunta, ¿verdad? Mateo capítulo 16, verso 15 dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Verbo de Dios, tú eres la palabra creativa, tú eres aquel por medio del cual todas las cosas existen y fueron hechas, y sin ti nada habría sido hecho. Tú eres Dios manifestado en una carne o en un cuerpo, y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito Hijo de Dios. En ese momento Pedro dijo algo, escuche, dijo algo que ni siquiera entendía, porque él no sabía lo que estaba diciendo. En su mente él todavía no había llegado a tener la revelación, humanamente hablando, hasta ese momento. Por eso cuando él le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le responde, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Escuche, porque no te lo reveló. Eso era una revelación, era algo que le estaba llegando a Pedro en el Espíritu de parte de Dios en ese momento. Y cuando él habla, Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre.
No es porque alguien te lo dijo, no es porque yo te lo dije, sino que esto viene más allá del velo, de la carne, de lo temporal, de lo material. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oiga, amado, para que nosotros veamos a Cristo más allá de la carne, eso tiene que ser una, ¿qué? Una revelación. Tiene que ser una revelación. Y los judíos no pudieron ver a Cristo más allá de Jesús. Ellos se quedaron con Jesús. Y todavía muchos de ellos, después de que Jesús partió y fue a la cruz, se quedaron con Jesús. Y se quedaron tratando de imitar y hacer todo lo que Jesús hacía como hombre. Él fue perfecto. Como hombre, él fue inigualable. Y aquel que toma a Jesús por modelo, es imposible hacer lo que él hizo, porque él sí cumplió toda la ley. Entonces, quien sigue la carne todavía está siguiendo la ley, pero quien sigue al Cristo, en el Cristo está completo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pregunta tremenda, ¿verdad? Mateo capítulo 27, verso 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Más bien la pregunta es, ¿qué haré? ¿Qué yo haré? Pilato le dijo a la gente, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago con este Jesús que se le llama Dios, que se le llama sabiduría, que se le llama poder, que se le llama poder creativo? Porque algunos dicen que es Cristo, pero ¿qué yo hago con este hombre? Es lo que él dice. A este hombre se le dice verbo, se le dice prometido, se le dice autoridad, poder. ¿Qué haré yo con Jesús el Cristo? Esta es una pregunta interesante que todo ser humano tiene que hacerse en algún momento. ¿Qué haré yo con Jesús el Cristo? ¿O voy a seguir yo a Jesús y tratar de cumplir la ley como él lo hizo? ¿O voy yo a mirar más allá de Jesús y mirar a Dios mismo que cumplió la ley y que me justificó y me santificó? Algunos hablan sobre seguir a Jesús y cómo Pedro dice que hay que imitar las pisadas de Jesús. Pero imitarlas ¿hasta dónde? Más allá de la cruz, por supuesto, porque en él hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados. Entonces, esto es bien interesante. ¿Qué yo haré? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y luego van a mirar por qué es bien importante esta pregunta. Porque sí, hay que tomar una decisión, aunque a usted le parezca que no. Pero bueno, vamos a mirarlo más adelante. Veamos sobre esto del velo. Cuando el velo se cae, o un título podría ser un camino mejor. Carne o espíritu. ¿Cuál es el camino que yo tomo? ¿El camino del velo? ¿El camino del cuerpo, de la carne, de los sacrificios del antiguo pacto, de una vida de obras, de ley? Porque así era como se adoraba a Dios en el antiguo pacto. Había que hacer obras, había que traer corderitos, había que hacer sacrificios y todas estas cosas, ¿verdad? Por medio de las cuales dice la palabra que el hombre no pudo y cayó en una condenación, cayó como en una trampa porque le fue imposible, y cuando no podía hacer las cosas decía, serás bendito cuando tú hagas y serás maldito cuando no hagas, y nadie podía cumplirlas todas. Entonces todos caían en una maldición. Y dice el apóstol Pablo que el que transgredía un solo mandamiento era culpable de todos. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto se pedía perfección y la perfección no existía. Vino a existir después de la cruz. O sea, cuando Cristo fue revelado a través de Jesús. Cuando nosotros conocemos a ese Cristo, que era Dios, que era el verbo, que vino y triunfó. Listo. Bueno, continuamos entonces. El camino mejor. El apóstol Pablo dice, y esto es muy importante comprenderlo, dice,
De manera que nosotros de aquí en adelante, escuche porque es muy importante, de aquí en adelante, ¿qué dice? A nadie, y nadie es nadie. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según el velo, porque si nosotros conocemos a alguien según la carne, no vamos a ver a Cristo. Y para que nosotros podamos ver a Cristo en las personas, no podemos conocerle según la carne. Si les vemos en el Jesús, si les vemos en el hombre, nos vamos a confundir y vamos a decir, pero ¿qué pasa? Pero este no dice que es hijo de Dios y mire que se enojó o dijo o hizo tal cosa. En la carne no podemos encontrar perfección. Si usted busca perfección en un ser humano en la carne, no va nunca a mirar a Cristo. De manera, dice entonces el apóstol, de manera que nosotros de aquí en adelante, vea la fecha, vea la hora, vea el año, porque este es el aquí de nosotros, de aquí en adelante, a nadie, no dice a los hermanos de la iglesia nada más, dice a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque aquí hay un misterio de Dios revelado, que es importante que yo lo comprenda. Colosenses 1:28 dice, esto es no conocer a nadie según la carne. Colosenses 1:28 dice, amonestando, él les amonestaba y les enseñaba, amonestando y enseñando a todo hombre. ¿A quién le toca conocer esto y entender esto? A todo hombre, a todo aquel que nosotros conozcamos, a todo hombre, a toda persona nacida en este mundo, tenemos que amonestar y enseñarles. ¿Enseñarles qué? Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, con un fin, con un propósito, a fin de presentar. Yo voy a presentar, yo voy a mostrar, yo voy a manifestar, yo voy a poner, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Y cómo yo muestro a alguien perfecto? Bueno, pues no le veo la carne. Si le veo la carne, lo voy a ver imperfecto. Pero si yo lo veo en Cristo, dentro de Cristo, en la justicia de Cristo, revestido con los vestidos de Cristo, de su justicia, de su sabiduría. Cuando yo no le miro en la carne, porque ese fue el problema, ellos no miraron a Cristo porque veían a Jesús. Cuando yo no le miro en Jesús, porque si yo le miro en Jesús, yo voy a decir, es que este tiene que vencer el diablo como Jesús lo hizo. Es que este tiene que ayunar 40 días y puede como Jesús lo hizo. Es que este tiene que... No, en Jesús no podemos, solo Él fue perfecto, nosotros no podemos. Si queremos conocer a la gente en Jesús, vamos a ver defectos, porque solo Él fue perfecto. Pero si nosotros logramos mirar al Cristo como hizo Pedro en Jesús, en la humanidad, porque ellos miraban al hombre, al hijo de María y de José, y decían, es que no puede ser, ¿acaso, verdad? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en esto? Dinos, ¿está el Cristo en ti o no está? Ahora, esto es lo que dice el apóstol Pablo entonces. ¿Qué dice el verso anterior? Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque la gente conoce según la carne, es que hay tanto odio. Me las hizo, ahora me voy con la ley, me las va a pagar y me las va a pagar doble. Los conocemos en la carne. Y por eso no dejamos que el amor de Dios se manifieste, porque nos resentimos y luego queremos cobrar. Usamos la medida de los hombres. Me hizo esto, ahora yo le hago lo otro y si puedo le añado un poco. Pero no, la palabra dice, a nadie debemos de conocer según la carne. Y la amonestación y la enseñanza a todo hombre en toda la sabiduría es con un fin, a fin de presentar perfecto dentro de... Yo veo una persona que está ahí borracha, en drogas, en lo que usted se imagine, en cualquier perdición. ¿Y cómo yo lo voy a presentar? Yo lo voy a presentar bendecido.
yo lo voy a presentar justo, porque esa es la sabiduría de Dios, decirle, el Señor llevó tu pecado. Él quiere que te quites ese traje sucio, mugriento, y te pongas las vestiduras de justicia. Yo te presento perfecto, eres amado. Dios te mira de una manera diferente, Él te mira como una nueva creación. Él te mira justo, perfecto, completo, feliz, lleno de amor. Así yo voy a presentar a todo hombre. Y esto es sabiduría y es un fin, es un propósito de Dios. Que yo entonces pueda mirar más allá de lo temporal, más allá de lo carnal, más allá de lo humano y pueda mirar la perfección de Dios y al Cristo en esta persona, en todo el mundo, a todo hombre presentándolo perfecto. Segunda de Corintios 5:16 dice, escuche, y aun si a Cristo conocimos según la carne, y aun si a Cristo lo conocimos según Jesús de Nazaret, Él fue perfecto, pero ya no podemos querer ser como Él, porque solo Él pudo vencer por mí, solo Él pudo conquistar, cumplir la ley. Si aún a Cristo lo conocimos como Jesús, dice, y si aún a Cristo conocimos según la carne, el velo, ya no lo conocemos así. Ahora Él no es como cuando vino, que era el rey de los judíos. Ahora Él es el rey del universo. Ya no lo conocemos como Jesús. Ahora lo conocemos como el Dios todopoderoso, como el Dios sobre todas las cosas, como el Cristo, como el Verbo, como el creador absoluto de todas las cosas, por medio de quien fueron todas las cosas hechas y sin Él nada habría sido hecho. Y ahora no le miramos solo en la gloria del Hijo del Hombre. Recuerda que vimos su gloria, pero vimos esa gloria y la conocimos como el unigénito, como un hombre. Ahora no, ahora lo conocemos como el Dios Todopoderoso. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Este fue uno de los pequeños detallitos que sucedieron. Los discípulos se enamoraron tanto de Jesús que ellos seguían imitando todavía las obras y la ley de Jesús. ¿Quién no se habría enamorado? Y por esto fue que Dios tuvo que llamar al apóstol Pablo, que nunca conoció a Jesús de Nazaret, nunca le escuchó predicar, nunca estuvo con él. Pero se le apareció el Cristo, el Jesús resucitado, y entonces ahí le enseñó un evangelio de gracia a los gentiles, una palabra de revelación, y le enseñó a él que hoy tenemos que presentar a todo hombre perfecto y no conocer a nadie en el velo o en la carne o en la imperfección. Y todavía nos dice, y si aún a Cristo, o sea, al Cristo lo conocimos en la carne, Jesús, ya no lo conocemos así. Por eso les decía, cuando dice, ¿cuál fue la preguntita que estaba ahí arriba? Dice, déjeme ver. Dice ahí entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con este? ¿Qué haremos con este? Bendito sea el Rey. Alabado sea el Señor. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo. Y luego él les dice, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y luego dice Pilato, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré yo de Jesús? Voy a continuar con el velo, con la carne, tratando de cumplir la ley, o me voy a abrazar al Cristo que ya cumplió, que ya venció y que me dice, lo que yo he conquistado es tuyo. Porque esto es interesante. O nos aferramos a la religión de las obras, de la carne, del velo, o nos aferramos a la eternidad del Verbo que vino con un propósito y cumplió ese propósito. Y en ese propósito entonces nosotros aprendemos que, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ok, vamos a ver si vamos ahí avanzando ya para ir terminando. Quiero mencionar los tres espejos. Los tres espejos.
¿Recuerdas tú algo que hizo Disney sobre espejito, espejito, quién es el, verdad? Y decía, ¿quién era? Blancanieves, y entonces la reina se ponía enojada. Bueno, en un espejo nosotros nos vemos bien y en el otro no nos vemos bien. Los tres espejos. Y con esto vamos ya concluyendo. En el espejo de la ley y su ministerio a la carne, ahí no vemos nada bueno. Porque dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En aquella ley estoy muerto, pero en la ley universal del Dios eterno que dice quiero que vivas, yo te doy vida, tú eres libre. En esa ley del Espíritu de vida ya yo salgo de esa muerte. Ahora es Dios quien me dirige en amor y en sabiduría para que yo no camine en esclavitud ni en tinieblas. Entonces, si yo me quedo en el primer espejo de la ley, voy a encontrar pecado y muerte. Pero si yo vengo ahora y conozco al Cristo en Jesús o Cristo Jesús, entonces resulta que ahí voy a encontrar vida. Santiago nos habla también de un espejo y habla de que el espejo de la palabra, o cuando escuchamos la palabra, es como un espejo. Y es importante, por supuesto, tener ese espejo porque ahí nos damos cuenta de dónde nosotros estamos parados en lo que es la línea práctica de la vida cristiana. Entonces dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí está hablando del espejo en el cual yo me miro y ahí me doy cuenta qué tanto yo voy creciendo o no voy creciendo. 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Este es el segundo espejo. El primero es de la ley, el segundo es el espejo de la palabra, donde yo puedo medirme y saber qué tanto yo voy creciendo. Verso 24 le dice, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ese es entonces olvidadizo y no es hacedor. Ese es el segundo espejo. Ahora, el espejo de la fe en el Espíritu. Esta es la tercera parte y es muy, pero muy importante que usted conozca porque es muy importante. Bueno, en este espejo de la palabra, en el segundo que hablamos, el apóstol Pablo dice, pero ahora vemos borrosamente. Eso dice en 1 Corintios. Y luego en segunda ya habla de otro espejo porque ya no veía borrosamente, ya no se miraba borroso, ni se veía con poca claridad, sino que vea cómo se ve en este último de los espejos. Dice 2 Corintios 3:14, y volvemos aquí con el espejo y el velo, porque estamos hablando del velo. ¿Cuál era el velo? Aquello que nos impedía ver a Dios. ¿Cuál era el velo? El velo era la parte humana que también impedía ver al Cristo en Jesús. El tema lo vamos a continuar con más amplitud luego, pero es importante que usted entienda estas partes. 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿qué dice? Les queda el mismo velo no descubierto. Todavía ellos, los judíos, seguían viendo el velo. ¿Y qué dice el apóstol? El cual, ¿por quién es quitado? Por Cristo. Cuando yo veo más allá del velo de la carne y lo temporal, es porque Cristo me quita ese velo y ahora puedo ver como Pedro, tú eres el Cristo. Más adentro de la carne, del cuerpo, de la familia, de la humanidad, de los hermanos de Jesús, él puede mirar al Cristo, al Dios, al Verbo. Entonces dice que a ellos les quedó el entendimiento embotado, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, o sea, no pueden mirar más allá y no pueden ver la gloria de Dios, pero que ese velo es quitado por Cristo. 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan, ¿qué significaba convertir? Cuando se transformen ¿a qué? Se transformen al Señor, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que se transformen al Señor, o en el Señor, o dentro de el Señor, porque en Él estamos perfectos.
porque en él podemos decir, en Cristo podemos presentar a todo hombre perfecto. Entonces, aquí está en ser convertido o transformado al Señor, a su justicia, a su fe, a su gracia, a su sabiduría, a su mente, a todo lo que él logró por mí, a sus vestidos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando yo en el Espíritu, y sigue diciendo verso 17, porque el Señor es que es el Espíritu. Ahí lo que quiere decir es que el Señor ya no es carne, él ha sido, es y será Dios por siempre. Y cuando yo me convierto al Señor, porque el Señor es Espíritu, entonces el velo Cristo lo quita. Bueno, seguimos. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, dice, habéis muerto mediante el cuerpo de... ¿Cuál era el cuerpo de Cristo? ¿Cuál era el cuerpo de Cristo, amados? Jesús. ¿Por qué? Porque el verbo se manifestó en carne. Así también vosotros habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Son dos? No, no son dos. O sí, sí son dos. Porque uno representa la humanidad y otro representa al Cristo que vino a habitar en esa humanidad. Entonces, si yo estoy convertido o transformado al Señor y yo he muerto en el cuerpo de Cristo, o sea, en Jesús, y soy transformado al Señor, el velo se me quita porque el Señor es el Espíritu. Dice, así también vosotros habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo. En Jesús morimos para que seáis de otro, del Cristo, para que seáis, no del cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo mi pecado fue llevado. Jesús expiró, murió y también resucitó, claro, pero él ahí llevó el pecado. Si yo fijo mi mirada en la carne, ahí yo no soy perfecto. Sí, si yo fijo la mirada en Jesús, Jesús dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si una mano, córtatela. Entonces imagínense, aquí estaría uno sin manos y sin ojos, sin orejas y sin nada, porque tendría la mirada en el cuerpo de Cristo. Pero él vino a enseñar esas cosas para que la gente se diera cuenta que por las obras no podían ni por la ley. Entonces, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Así también vosotros habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué llevamos cuando hemos resucitado, cuando somos del otro? O sea, cuando yo me doy cuenta que ahora yo soy justo en él porque he sido convertido al Señor o transformado al Señor o metido en el Señor y en su simiente. Ahora, ¿qué doy yo? Para que lleve muchas obras. No, a las obras se le llama fruto. Bueno, es lo mismo. Lo único es que aquí aclara que ahora todo lo que yo doy es como un fruto. El Señor dice, qué lindo. He visto una flor nacer, qué lindo, he visto una naranja nacer. Somos fruto de Dios. Pero nuestra fuente de poder y nuestra gloria está en Él. Ahora lo que damos es fruto, porque estamos cimentados en esta simiente, somos alimentados y damos fruto. Ya no es obras humanas de orgullo ni de vanagloria, sino fruto para Dios. Y claro que tenemos que dar fruto, porque yo no puedo decir que estoy unido al Cristo y que he sido resucitado si no estoy dando fruto. Hay que dar fruto. Esa es una de las formas que yo sé en el espejo de Santiago que realmente sí estoy unido al Cristo, porque estoy dando fruto. Bendito sea el Rey para siempre. Por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, ya sin el velo, presentando a todo hombre perfecto, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Qué lindo. ¿Qué dice? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, pero cuando se conviertan al Señor, cuando sean transformados al Señor, porque el Señor es espíritu. Cuando yo me veo en Cristo espiritual y no en la carne, porque no conocemos a nadie según la carne, cuando se conviertan al Señor porque son espíritu, entonces dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el espíritu del Señor,
porque ahora somos un espíritu. El espíritu nos une al espíritu y entonces venimos a ser un hombre nuevo, un hombre considerado espiritual. Se considera espiritual en ese sentido porque estamos unidos al Cristo, porque no estamos unidos o gloriándonos en cuerpo o en carne. Ahora, no estamos diciendo que la carne es, no, ya esta carne o este cuerpo es considerado una casa y un templo para Dios. Y el mismo Jesús dice que fue levantado, resucitado, coronado de gloria, exaltado y hecho Dios mismo, porque siempre fue Dios, ¿verdad? Pero vino como un hombre y luego volvió a la gloria que tenía desde el principio. Bendito sea el Rey. Por eso Gálatas dice, digo, pues andad en el espíritu. Esto es una vida espiritual, saber que somos espíritus hechos perfectos y no conocer a nadie en la carne. Y si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Y entonces amonestamos a todo hombre en toda gracia y en toda sabiduría. ¿A qué? A que presentemos a todos los hombres perfectos en Cristo, porque eso es lo que Él hizo. Él llevó el pecado de todos los hombres y nosotros somos llamados a presentar esa justicia, a presentar ese triunfo y esa conquista del Señor a todos los hombres. Bendito sea el Rey para siempre. Gracias a todos, amados. Espero que aprendan o puedan ser más edificados en lo que ya conocen con respecto a este tema.